La guerra de China contra la fe cristiana mira porque en China niegan a Jesús y no creen en Dios. No creerás lo que le espera a ese país. Impactante. Imagina un país donde el nombre de Jesús está prohibido, donde hablar de fe puede costar la libertad y en algunos casos, incluso la vida. Hoy te llevaremos al corazón de un régimen que ha decidido desafiar no solo a los creyentes, sino al propio Dios. Pero te aconsejo, lo que vas a escuchar cambiará tu forma de ver el mundo. ¿Por qué un país bronceado poderoso como China teme tanto al Evangelio? ¿Qué es lo que ocurre en las sombras? Y más importante aún, ¿cuáles serán las consecuencias de este desafío al Creador del universo? No te muevas de tu asiento, porque este viaje revelador apenas comienza. En primer lugar, queremos dar las gracias a todos los que nos apoyan para seguir trayendo estas emocionantes historias y relatos bíblicos. Miles antes que nada, te doy la bienvenida a este canal donde juntos aprendemos más de la palabra de Dios. Antes de comenzar, te invito a que yo gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis. Y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Haz clic en unirse ahora y forma parte de esta familia que busca crepitar espiritualmente. Con tu ayuda, podremos seguir llevando el mensaje a tanto que lo necesitan. No dejar pasar esta oportunidad de ser parte de algo que transforma corazones, vidas y destinos. Continuemos. China, una nación con miles de años de historia, ha logrado maravillas tecnológicas, económicas y culturales. Pero hay un terreno donde ha decidido ser la espiritualidad. En el corazón de este país de más de 1.400 millones de personas hay un sistema que persigue, censura y silencia cual voz que proclamar a Jesucristo como Señor. La pregunta es ¿por qué? Según datos recientes, el número de cristianos en China ha crecido exponencialmente, alcanzando más de 100 millones. Esto alarma a un gobierno que teme perder el control absoluto. Pero detrás de estas políticas represivas hay una verdad más profunda que pocos conocen. El Evangelio está cambiando vidas en secreto, incluso entre los líderes más poderosos. Imagina una nación donde cada aspecto de la vida está controlado, desde lo que ves y escuchas hasta lo que creas. China, el gigante asiático, no solo es conocido por su rápido avance técnico o su economía imponente, sino también por ser uno de los países más restrictivos en términos de fe y religión. Pero la historia que estás a punto de escuchar es mucho más profunda de lo que muestran los titulares. Es una batalla silenciosa, oculta tras un velo de propaganda y poder, pero con implicaciones eternas. A lo largo de miles de años, China ha sido un crujiente de religiones y filosofías como el confucianismo, el taoísmo y más tarde el budismo. Sin embargo, algo comenzó a cambiar en el siglo XX. Cuando el Partido Comunista tomó el control en 1949, comenzó una transformación radical. En lugar de permitir la coexistencia de creencias, el gobierno adoptó un enfoque completamente opuesto al control absoluto. No había lugar para Dios en su visión de un Estado comunista y autosuficiente. Miles o la persecución religiosa en China no es algo nuevo, pero lo que diferencia a este régimen es su obsesión con eliminar toda influencia que no puede controlar. Para el gobierno chino, el cristianismo representa una amenaza directa, no solo porque proclama un poder superior al del Estado, sino porque desazona a las personas bajo una verdad que el régimen no puede manipular. ¿Cómo lo hacen? Utilizo herramientas sofísticas y brutales a la vez. Las iglesias oficiales, conocidas como las iglesias patrióticas, están completamente controladas por el gobierno. Sus sermones deben ser aproximados previamente, y cualquier predicación que hable de la soberanía de Dios sobre los gobiernos es censurada inmediatamente. Pero eso no es todo. Los pastores de estas iglesias son monitoreados constantemente, y cual desviación de las reglas puede llevar a su arresto o separación. Pero lo más impactante ocurre fuera de estas iglesias oficiales. Decenas de millones de cristianos en China prefieren encontrarse en secreto en lo que se reconoce como iglesias subterráneas.
Estas comunidades clandestinas son la columna vertebral del cristianismo en el país. Personas ordinarias arriesgan su seguridad, su libertad e incluso sus vidas simples para orar y leer la Biblia juntos. ¿Por qué lo hacen? Porque han encontrado algo que el gobierno jamás podrá: una fe que trasciende las circunstancias terrones. Sin embargo, el régimen no se queda de brazos cruzados. Usando tecnología de punta para rastrear a los creyentes. Cámaras con reconocimiento facial están instaladas en cada esquina de las ciudades. Sistemas adelantados de monitoreo, rastreo, conversaciones y actividades en línea. Incluso las aplicaciones de mensajería están bajo constante vigilancia. Aquellos que son descubiertos asistiendo a reuniones religiosas no aprobadas son detenidos, interrogados y en muchos casos, encarcelados. ¿Pero te has preguntado qué impulsas a estas creyentes a seguir adelante sabiendo todo lo que arriesgan? La respuesta está en el poder transformador del Evangelio. Personas que antes vivían sin esperanza han experimentado milagros, liberaciones y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Estas historias de fe y resiliencia son las que más temen las autoridades, porque demuestran que, a pesar de todo su poder, ileso, el régimen no puede controlar el corazón humano. Y es precisamente por esto que el gobierno chino está en guerra con la fe. No se trata solo de silenciar a los cristianos, sino de sofocar una verdad que amenaza con derrumbar su sistema de control. Pero aquí está el giro inesperado. Cuanto más intentan apagar la luz del Evangelio, más brilla en las tinieblas. Las estadísticas no mienten. El número de cristianos en China está creciendo a un ritmo que no se puede detener. Según algunos expertos, podría haber más creyentes en China que en cualquier otro país del mundo en las próximas décadas. La batalla que se libra en China no es solo física o política. Es espiritual. Y lo más asombroso es que esta guerra está lejos de terminar, ya sabemos quién tiene la victoria final. Pero no te vayas todavía, porque lo que viene a continuación te dejará sin palabras. ¿Qué estrategias está utilizando el régimen para intentar detener el crecimiento de la fe? ¿Y qué dice la profética bíblica sobre el destino de este país que niega al Creador? Quédate, porque esto es solo el principio. En un esfuerzo por controlar las creencias, el gobierno chino ha implementado medidas extremas. Reescribir pasajes de la Biblia, destruyen iglesias y detienen a pastores. Todo esto mientras promueve su propia ideología como una religión de Estado. Pero hay algo que ni siquiera su maquinaria represiva puede: la fe de un pueblo que ha experimentado el poder de Dios. En este momento, cientos de iglesias subterráneas operando en secreto, miles, son creyentes arriesgándolo todo para adorar al Señor. Algunos líderes cristianos han sido arrestados más de 10 veces, y aún así regresando a las llamar para compartir el mensaje de salvación. Este espíritu indomable está sembrando una revolución espiritual que las autoridades no podemos comprender ni controlar. Cuando un régimen se siente amenazado, su respuesta es intensificarse el control. Y eso es exacto lo que ha hecho el gobierno de China. Durante décadas, han perfeccionado estrategias para suprimir cualquier forma de oposición. Pero con los cristianos, han desplegado tácticas más sofisticadas y despiadadas. La pregunta es: ¿por qué tanto esfuerzo para silenciar una fe que, en teoría, solo ocupa los corazones y no busca el poder político? La respuesta es simple y aterradora. El Evangelio no se puede manipular. Y eso lo convierte en una amenaza directa al sistema. Para engendrar las estrategias del régimen, primero debemos mirar su obsesión por controlar la narrativa. En China, el Estado no solo censura, también reescribe. La Biblia, ese libro sagrado que ha transformado vidas durante siglos, ha sido objetivo de una reescritura oficial. Fragmentos completos han sido alterados, y en algún caso, se han introducido mensajes que promuevan la ideología del Partido Comunista. Por ejemplo, en versiones revisadas por el gobierno, se presenta a Jesús como alguien que se a veces a las leyes del Estado, distorsionando su mensaje de verdad y libertad. Pero eso no es suficiente para un régimen desesperado. Han ido más allá,
desestructurando iglesias físicas una tras otra, desde los templarios cristianos históricos hasta las iglesias clandestinas que apenas logran sobrevivir. Las imágenes de cruces siendo arrancadas de las fachadas de las iglesias, de edificios demolidos con excavadoras bajo la supervisión de soldados, son una evidencia impactante del nivel de control que el gobierno busca ejercer. ¿Qué bronceado poderoso tiene que ser un mensaje para que un gobierno invierta tanto en el destructo? Sin embargo, su guerra contra la fe no se libra solo en las calles o en los edificios de las iglesias. En la era digital, el control del régimen se extensiona a los dispositivos de cada ciudadano. Cámaras con reconocimiento facial monitoreando incluso los movimientos más pequeños. Algoritmos adelantados analizan mensajes privados en aplicaciones de mensajería y rediseñan redes sociales, buscando la mención de reuniones religiosas no autorizadas. El simple acto de compartir un versículo bíblico por internet puede marcarte como un enemigo del Estado. Y si crees que esto es extremo, espera a escuchar que han creado un sistema de puntuación social que afecta todos los aspectos de la vida de un ciudadano. Si alguien es identificado como parte de una comunidad cristiana, su puntuación puede ser reducida, lo que significa perder acceso a préstamos, trabajos y hasta la posibilidad de viajar. Es un sistema desecado para aislar y sofocar lentamente la fe. El régimen también ha comenzado a infiltrar las comunidades cristianas. Personas aparentemente inocentes asisten a reuniones clandestinas para recopilar información. Estos infiltrados actúan como espías del gobierno, denunciando a los líderes de las iglesias y entregando listados de creyentes a las autoridades. Esta táctica no solo busca desmantelar las iglesias, sino sembrar desconfianza entre los mismos cristianos, o debilitando la unidad de las congregaciones. Pero lo más inquietante es la persecución directa y personal. Algunos son enviados a campos de reeducación, donde enfrentan trabajos forzados, hambre y lavado de cerebro. Y a pesar de esto, estos líderes muestran una fe inquebrantable. Muchos de ellos regresan a sus iglesias subterráneas despojos de ser liberados, listón para continuar predicando el mensaje de esperanza y salvación. ¿Por qué tanto esfuerzo para acabar con algo que parece tan sencillo como creer en un Dios? La verdad es que el régimen entiende algo fundamental. La fe en Jesús no es solo una creencia personal. Es un movimiento que desafía el núcleo mismo de su control. Cuando una persona acepta a Cristo, ya no teme al hombre ni a las circunstancias terribles. Esa libertad interior es lo que el régimen no puede tolerar. Sin embargo, aquí está lo sorprendente. A pesar de estas tácticas, el cristianismo en China sigue creciendo. Cada iglesia demolida da lugar a una red de nuevas reuniones clandestinas. Cada pastor encarcelado inspirador a decenas de nuevos líderes. El evangelio está lejos de ser apagado. Está floreciendo en las sombrías como una semilla plantada en tierra fértil. Y esto nos lleva a una pregunta: si estas estrategias no están funcionando, ¿qué hará el régimen a continuación? Y lo más importante, ¿qué dice la Biblia sobre las naciones que se rebelan contra Dios? Lo que viene a continuación te dejará sin aliento. Las consecuencias espirituales y proféticas. Ahora hablemos de lo que le espera a China si persiste en este camino. La Biblia es: no se engañen. Dios no puede ser burlado. Ningún sistema, por más poderoso que sea, puede prevalecer contra el reino de Dios. ¿Por qué significa esto para una nación que ha cerrado sus puertas al Creador? Muchos estudiosos de la profética bíblica señalan que China podría estar cumpliendo un rol crucial en los últimos tiempos. Mientras algunos interpretan su crecimiento económico y militar como un gigante dormido que despertará en el Armagedón, otros ven en su representación religiosa un presagio de su propia caída. Dios no abandona a su pueblo, y los creyentes en China están clamando día y noche por un avivamiento que cambiará la historia. Para engendrar lo que le espera a China, debemos mirar más allá de las noticias y estadísticas. Las escrituras son claras. El Señor hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Cada sistema que ha intentado desafiar a Dios ha encontrado el mismo fracaso.
¿Por qué se ve esto en el contexto de una nación que hoy parece ser un gigante invencible? Primero, las consecuencias espirituales ya están a la vista. Un país que intenta eliminar a Dios no elimina la necesidad espiritual de su pueblo. Aunque China promueva el materialismo, las estadísticas muestran un aumento alarmante en los índices de ansiedad, depresión y suicidio. Las personas privadas de esperanza eterna buscan consuelo en el éxito material, el poder, la tecnología. Pero ningún de estas puede satisfacer la sed espiritual del corazón humano. Esto no es solo una coincidencia. La palabra de Dios nos enseña que la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta de las naciones. Proverbios 14:30. Al apartarse de Dios, China está experimentando un vacío moral y espiritual que ninguna política o adelanto económico puede llenar. Las personas que han vivido bajo este sistema sienten falta de propósito, incluso cuando el gobierno intenta imponer una narrativa de progreso y unidad. Sin embargo, las consecuencias no se limitan al ámbito espiritual. También hay señales proféticas que no podemos ignorar. Muchos estudiosos de la profética bíblica creen que China juega un papel crucial en los últimos tiempos. Algunos apuntan a pasajes en Apocalipsis que hablan de un ejército de 200 millones, lo que podría corresponder a la capacidad militar de China. Otros interpretan su creciente poder como una pieza clave en los eventos que precederán al regreso de Cristo. Mientras el gobierno chino persigue a los cristianos y destruye iglesias, Dios está orquestando un avivamiento sin precedentes. Testimonios de sueños y visión están llegando desde las regiones más remotas de China. Personas que han escuchado el Evangelio están encontrando a Cristo de maneras sobrenaturales. Y esto nos lleva a la pregunta más importante: ¿cuál será el destino final de China? Aunque el juicio de Dios es inevitable para las naciones que lo rechazan, la gracia de Dios también está disponible para aquellos que se arrepienten. Así como nítido en el libro de Jonás, China tiene la oportunidad de volverse al Señor. Pero el tiempo es limitado y la ventana de oportunidad no permanece abierta para siempre. Algunos líderes cristianos han profetizado que China experimentará un gran avivamiento en los últimos tiempos, uno que influye en toda Asia y más allá. ¿Te imaginas lo que sucede cuando el pueblo chino, con su dedicatoria y determinación, abraza completamente el Evangelio? Podría convertirse en una fuerza imparable para la expansión del reino de Dios. Sin embargo, si China persiste en su rebelión, las consecuencias serán inevitables. La Biblia dice que las naciones se agitaron, pero el consejo del Señor permanece para siempre. Ningún sistema humano puede resistir la soberanía de Dios. Si continúa cerrando las puertas al Evangelio, estarán invitando al juicio divino, tal como lo han experimentado otros imperios que se creyeron invencibles. Pero aquí está la esperanza. La historia aún no ha terminado. Dios seguirá obrando en los corazones de los chinos, llama a la salvación. Mientras haya creyentes orando, mientras haya personas dispuestas a arriesgarlo todo por compartir la verdad, el Evangelio seguirá adelantando. Y tú, que estás escuchando esta historia, también tienen un papel que jugar. Tu oración, tu apoyo y tu voz podemos ser parte de esta transformación, Nives. En los próximos años, seremos testigos de cosas asombrosas, ya sea un avivamiento que sacuda los cimientos de China o el juicio divino que se derramará sobre su sistema opresor. Una cosa es que el reino de Dios no será detenido. Así que permanece atento, porque lo que está ocurriendo en China no es solo un conflicto político o cultural. Es una batalla espiritual que tiene implicaciones eternas, y tú eres parte de ella. No olvides que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ese día llegará par China, así como par cada nación de la tierra. Un futuro que no podemos evitar. Lo que veremos en los próximos años será asombroso. Mientras el gobierno chino intenta borrar a Jesús de su sociedad, la iglesia en el país está creciendo más rápido que monja. Dios está obrando a través de sueños, visión y milagros. Testimonios impactantes nos llegan de personas que han sido liberadas de adicciones, enfermedades y opresiones espirituales, todo en el nombre de Jesús.
China, un país que ha desafiado abiertamente a Dios, no puede escapar de un destino que ya está trazado en los escritos. No importa cuán poderoso sea un régimen, cuántos recursos tenga, o cuán adelantadas sean sus estrategias de control, hay un principio inmutable que ninguna nación puede evadir: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sepa, eso también cosechará. Algunos estudiosos de la profética bíblica ven a China como una pieza clave en los eventos de los últimos tiempos. Su ascenso al poder y su papel en los conflictos globales podría ser parte de lo que Apocalipsis describe como el gran enfrentamiento final. Sin embargo, hay una certeza que trasciende toda especulación: el reino de Dios prevalecerá. Ninguna nación, por más poderosa que sea, puede detener los planes del Creador. China, con toda su grandeza y poder, no puede evitar lo inevitable. Un día, cada rodilla en ese país, desde los líderes más altos hasta el ciudadano más humilde, se doblará ante Jesús. Y aquí es donde tú, que estás escuchando esta historia, entras en escena. No estamos simplón observando un conflicto lejano. Estamos siendo llamados a actuar.